Muy buenas tardes, embajadores, embajadoras de La Paz, de la red de Peace is Possible. Estamos celebrando la Semana de Educación Artística de UNESCO con la extensión que hace el gobierno de Chile hasta octubre de poder promover el arte y la cultura. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que es Tico Orozco, quien es gestor cultural, quien ha trabajado mucho en la promoción del arte y la cultura y que es director de Casa de las Ideas. Y quisiera preguntarte, Tico, bueno, además de darte la bienvenida, el cómo surge Casa de las Ideas y cómo es que te involucras en este proyecto. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias por la invitación. Casa de las Ideas surge en 2013. Es una iniciativa de una organización local que se llama Tijuana Innovadora. Cuando yo conozco el proyecto, estoy aún en una etapa que estuve en la Ciudad de México y lo conozco por una manifestación de vecinos de la colonia Camino Verde, donde les habían invadido un predio y lo estaban solicitando. Hubo una manifestación en la puerta de Casa de las Ideas para pedirle al invasor que se retirara y que lo regresara, porque ese lugar estaba destinado a la cultura. Entonces eso me llamó muchísimo la atención por los medios de comunicación. Entonces, en cuanto regreso a Tijuana, me entrevisto con la gente de Tijuana Innovadora, particularmente con su presidente, con José Galicot, y le digo, pues yo me quiero involucrar. Quiero conocer este lugar y quiero ver qué podemos hacer ahí. Entonces empezamos a trabajar como un proyecto de centro cultural comunitario, pero no hay manera de que no entiendas el contexto y lo incluyas en el diseño del proyecto. Es una colonia que en 2013 tenía el primer lugar de índices delictivos, tenía el primer lugar de internos presos en el sistema penitenciario. Entonces tenía necesariamente que tener un enfoque de prevención de la violencia. La normalización de la violencia, que ya platicaremos más sobre eso, era un tema muy importante en la colonia, que teníamos que tener este espacio que, además de que abriera una puerta de acceso al arte y a temas culturales, también fuera un espacio donde utilizáramos el arte como una herramienta de transformación social para trabajar la construcción de paz. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué es para ti la paz? ¿Qué es para mí la paz? Pues la paz es la convivencia sana, el libre tránsito, las oportunidades que estén, que libremente se puedan presentar para todas y para todos, que no tengamos escasez de accesos, de poder tomar decisiones para el desarrollo personal, de poder ser felices. Excelente, muchas gracias, Tico. Sin embargo, muchos países en el mundo y muchas comunidades también viven en situación de desigualdad, ¿no? Y es Así una es. desigualdad social que no permite que haya un acceso equitativo a la justicia y que tampoco a los recursos, ¿no? Y en ese caminar yo sé que tú has colaborado en promover a través de la educación artística y el arte que este acceso a la cultura, que estas condiciones se puedan equilibrar, sobre todo en las comunidades más vulnerables. ¿Qué tanto ayuda, por ejemplo, la colaboración con organismos internacionales como USAID para poder aterrizar este tipo de proyectos? Ayuda muchísimo porque tienen alcances que nosotros no tenemos desde lo local. Una de las grandes fortalezas que hemos tenido a lo largo de estos 8 años en Casa de las Ideas es que siempre hemos tenido aliados externos, locales, nacionales o internacionales, como el caso de USAID, como el caso recientemente de Porticus en Viena, como el caso de Community Dance en Londres, como el caso del British Consul en la Ciudad de México, pero trabajando proyectos del Reino Unido. Eh, y
este acercamiento a través de estos aliados, pues nos ha hecho tener acceso a capacitaciones, a modelos de prevención que han funcionado en otras ciudades, que tienen evidencia de que funcionan, que tienen sistematizados los modelos, que podemos echar mano de ellos de una manera mucho más simple, tropicalizando los temas a los temas que aquejan a la ciudad, pero trabajándolo de una manera más informada, ¿no? Entonces, más allá de los recursos que también hemos tenido la fortuna de acceder a ellos a través de los aliados externos, todas estas fortalezas en términos de conocimiento que nos ha dejado y que al final de cuentas es lo que perdura en el tiempo, ¿no? Correcto. De hecho, pues ahorita que estás comentando me recuerda mucho a otras partes en el mundo en que se han hecho intervenciones artísticas. Dos que me vienen a la mente es Lavapiés en España, la comunidad de Lavapiés, el cómo surge estos pues circos urbanos y después empieza a haber gentrificación y se cambia la comunidad ahí. También se me viene a la mente Medellín, el caso de Medellín, las casas Claro. culturales y bibliotecas que se pusieron justamente en los lugares de mayor violencia, ¿no? Y hablando de este contexto que ya es más global y de que posiblemente nos estén viendo personas de otras partes de Latinoamérica, quisiera preguntarte, Tico, ¿qué recomendarías tú para que un proyecto de educación cultural pueda ser escalable y que se pueda replicar en otras partes? Yo considero, y lo estamos, de alguna manera lo estamos experimentando, porque justamente en estos días estamos trabajando en coordinación con una organización de Irapuato, una réplica de Casa de las Ideas allá. Y entonces lo que estamos viendo pues es muy en la práctica. Nosotros tenemos una Casa de las Ideas en Tijuana, en un contexto tijuanense, con las necesidades y el entorno urbano de Tijuana, que es distinto necesariamente al de Irapuato, pero en el fondo las necesidades humanas son las mismas, las superficiales son las que cambian. Entonces, algo que yo recomendaría es no llegar a imponer proyectos, sino llegar a conocer el territorio, a conocer a sus pobladores, a trabajar con su cultura local y a partir de eso generar las actividades y generar los programas. El fortalecimiento de las habilidades, que es el que a nosotros nos da el enfoque de prevención de la violencia en primera instancia, lo hacemos a partir de que trabajamos talleres artísticos y estos talleres artísticos, si bien les ayudan a redactar mejor de manera creativa en un taller de literatura, en un taller de periodismo, en un taller de cine, de fotografía, a tener este impulso artístico, lo que al fin de cuentas buscamos es que reconozcan en su entorno su participación activa, cómo ellos pueden ser agentes de cambio, cómo pueden contribuir a que cambie la situación que no les gusta y que a veces ni siquiera saben que no les gusta, solo no están cómodos, solo saben que no están en paz y se ha llegado a tal grado que ya es un elemento cultural de las ciudades. Entonces, el primer trabajo que hacemos es el evidenciar la violencia, el llamarla por su nombre, encontrar todo lo que propicia el desorden social, además de la violencia, el desorden urbano, todo lo que hace el caldo de cultivo para que la violencia prospere. Y una vez que ya vemos todo esto, necesariamente los participantes encuentran una manera de cómo incidir positivamente para el cambio. Y ya lo que viene después ya es una apropiación de esta cultura que ya es de ellos, pero que mantienen como cierta distancia con ella por no considerarse
por no tener este sentido de agencia, por no considerarse sujetos de derecho de vivir su propia cultura, ¿no? Sí, de hecho, eso es algo, bueno, lo que comentas es algo muy fuerte, ¿no? Porque el arte, la cultura es capaz de transformar, pues, las áreas más profundas del ser humano, ¿no? El poder llegar a las emociones, el poder canalizarlas de cierta manera, porque pues finalmente somos seres emocionales y no siempre tenemos la misma inteligencia emocional, y eso puede llevarnos a situaciones de violencia que forman parte de la cultura, ¿no? Que forman parte de la cultura, y una cultura que puede ser también comunitaria, ¿no? Además de otras condiciones de desigualdad que también pueden llevarlo. Pero cuando una persona se confronta a una realidad que tiene en su entorno, pero ya es diferente, o sea, ya ha adquirido nuevas habilidades, quizás ya su conciencia se ha desarrollado más en otros sentidos, ya tiene el valor de cómo pueden contribuir al mundo, que eso es algo importante, ¿no? Cómo pueden ellos quizás ejercer su misión de vida, eso cambia, ¿no? Y puede ser un contraste bien fuerte porque hay un momento de confrontación, ¿no? De la realidad comunitaria que eres. Bueno, ¿quién eres? ¿Perteneces aquí? ¿No perteneces aquí? ¿Cómo es que las personas con las que has trabajado confrontan esto? Sí, pues hay diferentes maneras de vivirlo desde lo personal, ¿no? Por ejemplo, te voy a platicar un ejemplo muy práctico. En un taller que llamamos Fotos y Recuerdos, es un taller que busca reconstruir la historia del barrio a partir de las fotos familiares. Tú compartes tu álbum familiar, de ahí seleccionas imágenes donde se vea el paisaje de tu colonia y vas construyendo paralelamente la historia de tu familia en relación con el espacio urbano que habita esta familia. Una de las participantes decide retomar sus raíces y cuenta esta historia desde la lengua mixteca que hablan en el interior de su casa. Tico, hablando de la confrontación que tienen los jóvenes y los niños cuando vuelven a la realidad después de haber pasado un proceso de transformación cultural, ¿cómo es que ellos lo viven? ¿Cómo es que lo confrontan? Sí. Primero, creo que es un proceso muy personal. Cada uno de los y las participantes lo viven de manera muy interna, pero creo que más que un regreso es una revelación, porque regresando un poquito a lo que te comentaba antes, la normalización de la violencia ha penetrado en lo más profundo de la cultura. Entonces, cuando se les revela que la violencia no es normal, que lo que vemos a nuestro alrededor en los casos de violencia, que a veces, que a lo mejor lo que estamos viviendo en el interior de nuestra casa no es normal, es un mundo que se revela ante sus ojos, ¿no? Entonces, y también ese es el retomar rasgos culturales que a lo mejor por vergüenza, por desinformación, por tabúes o bromas que hacen en la escuela, no se tiene el valor de enfrentarlos. Te voy a platicar el caso de una niña, un caso muy particular, y a manera de ejemplo. Esta chica asiste a un taller que se llama Fotos y Recuerdos, que es un taller que se trata de recuperar la memoria del barrio a partir de las fotografías de familia. Entonces se eligen algunas fotografías de la historia de la familia y se van contando la historia de su entorno urbano a la par de la historia de su familia. Vemos, por ejemplo, a una familia enfrente de una casa de tablitas, con piso de tierra, con un jardín malogrado todavía,
apenas naciente, y luego vemos a esa misma familia en otro momento con los niños más grandes, las niñas más grandes, con el piso de cemento, con la casa ya las tablitas pintadas, luego esa casita ya de bloques, luego ya con una reja, luego ya pavimentada la calle, y vamos contando la historia de la familia a partir de cómo habitó ese espacio, ¿no? Esta chica hizo un trabajo mucho más interno, mucho más interior, y lo que hizo fue recuperar la historia de migración de su familia y recuperar su lengua materna. Y ella cuenta la historia en mixteco. Y era algo que había olvidado, no lo había olvidado, más bien lo mantenía oculto por vergüenza, por la carrilla que le daban, las bromas que le hacían en la escuela, porque se sentía migrante en una ciudad donde básicamente ya tenía desde su nacimiento, desde meses de haber nacido, y no terminaba de generar esta apropiación. Este proceso me pareció a mí súper lindo, porque además de que recuperas el orgullo de su origen, este orgullo de su origen la hace pararse con mucha más entereza en su espacio, que sí es de ella, pero que no terminaba, no se sentía como que lo podía apropiar, ¿no? Eso es sumamente interesante, y también hablando de paz, también tiene otra connotación espiritual y mental, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos arraigamos a las vivencias del pasado, y entonces en el futuro vamos repitiendo lo mismo, ¿no? Y el que haya hecho este proyecto es hermoso, porque por medio de crear le permite poder visualizar una realidad Claro. que quiere, que puede transformar, y verla como algo factible, ¿no? Como si ya tuvieras un plan para actuar, para ejecutar e inspirar a otros, ¿no? Que eso es la belleza también de los procesos creativos, del arte, de la cultura, el cómo nos va entrelazando a todos para poder crear comunidad. Sí. Quiero... Perdón. Creo, una cosa muy concreta que estaba pensando mientras comentabas esto, es, y un poquito enlazado con la pregunta anterior, creo que cuando hacemos estas intervenciones artísticas, una de las aspiraciones que tenemos es que los participantes, las participantes, les encante el arte y se conviertan en creadores, ¿no? Y que haya teatreros y que haya escritores y que haya... Nosotros a lo mejor nos costó un tiempo, pero al final de cuentas entendimos perfectamente que no queremos llenar la ciudad de artistas. Lo que queremos es llenar la ciudad de gente que viva en paz. Y eso es sumamente hermoso, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, podemos darnos cuenta cómo puede cambiar una realidad, que para ahí va mi pregunta, de una comunidad que no tenga acceso a la cultura o al arte con otra que sí. Te voy a comentar una pequeña anécdota que para mí fue muy impactante. Cuando estábamos con Tijuana Trasciende AC, trabajando un proyecto de identidades en tránsito, nosotros llevamos unas galerías urbanas a los sobre ruedas, a colonias en el este de la ciudad, donde muchas veces pues no tenían acceso a la cultura, y fue impactante, porque para mí en ese entonces yo no sabía que había niños que jamás habían visitado una galería, y el poderlo encontrar directamente en el mercado sobre ruedas, pues allá les impactó, ¿no? Y las fotografías y el arte que se mostraba era un arte que era creado por la misma comunidad. Entonces, quiero hacerte la siguiente pregunta, y es acerca de cómo puedes tú ver el contraste de una comunidad que ha sido involucrada al arte, que tiene acceso a la cultura, con otra que no. Y... Okay. No tenemos un proceso de investigación donde tengamos un grupo, ¿cómo le llaman en las investigaciones?
grupo base, Ajá. donde veamos la diferencia entre una comunidad intervenida y una no paralelamente en el mismo momento. Lo que sí te puedo comentar respecto a eso es que sabemos cómo está una comunidad, el antes y después de una comunidad. Llegamos a una comunidad que no ha sido intervenida, eh, y en muchas comunidades, afortunadamente, nos encontramos con que ha habido proyectos previos que han pasado por ahí y que algunos de los habitantes ya tienen alguna aproximación al arte o a los proyectos sociales o educativos. Pero hay otras comunidades donde no, donde han estado completamente aislados de las intervenciones. Y lo que encontramos primero es que el establecimiento de confianza es mucho más complicado con comunidades que no han sido intervenidas, con comunidades que no tienen esta relación con el arte, porque en principio hablamos lenguajes distintos. La codificación, la decodificación del idioma es distinta cuando no tenemos como los mismos elementos, ¿no?, para comunicar. Y algo que notamos es que los lazos que se construyen a partir de las actividades artísticas son lazos muy fuertes porque, porque contribuyen justamente a eso, a establecer un lenguaje para comunicarnos mejor. Esa es una de las funciones del arte, es una de las, de las virtudes del arte que genera una comunicación que es más profunda, que es más, que, que, mm, que genera como lazos más fuertes, donde a partir de un lenguaje en común entendemos las aspiraciones, los sentimientos, las emociones de una manera más simple, más fácilmente podemos abrirnos a estos temas. Tico, ¿qué le podrías decir a las personas que quisieran colaborar con Casa de las Ideas, que nos estén viendo? ¿Cómo se pueden acercar? ¿Cómo pueden colaborar? Nuestra Casa de las Ideas está en Camino Verde. Tenemos un espacio físico que estamos atendiendo permanentemente. Entonces, tenemos niñas, niños, adolescentes, tenemos programas con jóvenes en riesgo, con jóvenes en conflicto con la ley. Tenemos programas con amas de casa, con adultos de la comunidad. Seguramente si se acercan a nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra ubicación en Camino Verde, seguramente encontrarán una área donde les haga clic para participar de ella, un área que les resulte interesante, que les mueva a contribuir de alguna manera a la comunidad. Y lo que hacemos en todos los procesos, con todos los voluntarios, incluso con los prestadores de servicio, es que no nada más recibimos, lo que hacemos es una contribución. Primero tenemos una etapa de capacitación donde nosotros trabajamos con los que se acercan en capacitación de intervención para la prevención de la violencia, de niveles de la violencia, tipos de violencia. O sea, entendemos el problema y luego ya trabajamos ya recibimos el apoyo del voluntario en alguna de las áreas. Que eso pues es realmente muy necesario, ¿no? El estar preparados para poder trabajar con la comunidad, ¿no? Algo que hacemos es que no perdemos oportunidad para intentar generar agentes de cambio. Estos voluntarios se regresan a su comunidad, que puede ser cualquier otra comunidad de la ciudad de Tijuana, eh, y de cualquier condición socioeconómica, y seguramente van a encontrar una oportunidad de contribuir a esa comunidad también. Esto es sumamente invaluable porque dos de los propósitos de nuestra red de Peace is Possible uno es que la paz sea un valor tangible, es decir, que sea medible, ¿no? Y los proyectos que ustedes tienen, pues, están siendo registrados,
sea, llevan una documentación acerca de el antes y el después. Y la otra es que también podamos ser multiplicadores, agentes Sí. multiplicadores, que eso es bien importante, ¿no? El no quedarnos solo con la información para nosotros o para nuestras organizaciones, sino es cómo va bajando hasta que llega a la persona que más lo requiere y cómo esa persona a la que va bajando también se convierte en un líder que va multiplicando, ¿no? Porque así es como verdaderamente podemos construir comunidades de paz, ¿no? Mira, te paso un dato muy concreto en este sentido de medir el impacto, la efectividad de los programas. Tenemos un programa donde trabajamos con jóvenes en conflicto con la ley en el interior de prisión, que se llama Programa Psicocreativo. En este programa hacemos terapia cognitivo-conductual y hacemos talleres artísticos. Han estado ahí talleres de literatura, de periodismo, de rap, de teatro, de pintura. Bueno, después, ya en la siguiente etapa, los canalizamos a Casa de las Ideas a través del programa Hop Truck, ya en el exterior, y trabajamos con ellos capacitaciones laborales y plan de vida. Cuando concluyen esta actividad, son canalizados al mercado laboral, en ese caso a restaurantes, porque su capacitación es en alimentos, a través de un aliado que tenemos en la ciudad, que es el Culinary Art School. Y el, los resultados de este programa hasta la fecha es que el 76% de los jóvenes que han pasado por el programa actualmente están insertos en el mercado laboral, están trabajando. Eran jóvenes que no estudiaban y que no trabajaban al llegar al programa. El 0% de reincidencia delictiva y el 5% de recaídas en temas de adicciones. Pero ese 5% tampoco es muy alentador, porque normalmente los temas de rehabilitación en el tema de adicciones tiene la regla de tres. Tres son exitosos, 3 recaen, 3 no completan el tratamiento, desertan antes de concluir el tratamiento. Entonces, normalmente es un 33%, un 66% de recaídas. Aquí tenemos solo un 5%, pero sobre todo para contribuir al tema de la paz, tenemos cero reincidencia delictiva de los jóvenes. Una vez que ya tienen toda esta formación, sobre todo en los temas cognitivos, en los temas emocionales, es muy difícil que tomen otra vez, que se dejen llevar por las circunstancias o que conscientemente tomen la decisión de volver a cometer delitos. Y eso, pues, es algo muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, cosas que ustedes estén aplicando, quizás es información valiosa también para otras personas en otras partes del mundo, que también estén trabajando en ese tema, que se puedan acercar a Casa de las Ideas para poder ver de qué manera se puede colaborar. Y eso es la magia también de la globalización, ¿no? Del aprovechar también la pandemia, aprovechar estos medios para seguir multiplicando el impacto, para compartir experiencias, que es otro de nuestros propósitos con la red, el poder compartir con nuestros embajadores las experiencias para que los demás puedan conocer el trabajo, porque muchas veces estamos tan metidos en el campo que no nos damos a la tarea del ir contando la historia, porque somos personas que con el mismo liderazgo, con las acciones, es como vamos contando lo que sucede, ¿no? Pero es muy, muy valioso el poder también tomarnos el tiempo de compartir las experiencias, de escuchar a otros. Y yo te agradezco mucho, Tico, que hoy en esta tarde nos hayas compartido tu experiencia en Casa de las Ideas, el que nos compartas los proyectos. Y ahora quisiera preguntarle a Tico, al gestor cultural, al creativo, en tu caminar de la vida, porque sé que esto no es de ahorita, sino que lo has trabajado desde antes. ¿Qué significa para ti el arte y la cultura?
Significa todo. Siempre he estado involucrado con el tema del arte, con el tema de la cultura. Me gusta entenderla, me gusta pensarla, me gusta repensarla, reflexionarla. El- no he sido creador importante en ningún momento. He creado pequeñas piezas de diferentes temas, pero sobre todo lo he hecho desde la postura de un consumidor consumado de arte. O sea, toda mi vida he consumido arte. Eh, y yo creo que definitivamente el consumo del arte a lo largo de mi vida es el que me ha ayudado a tener una mirada como más plural. Y también esto, ¿no? También reconocer las necesidades, reconocer las problemáticas, reconocer las oportunidades, te las da esta posibilidad abierta, plural, que la misma creatividad te proporciona. Sí, pienso, coincido contigo, pienso que alguien que tiene sensibilidad por el arte o que involucra el arte en su vida, expande su creatividad y se vuelve, como tú lo dices, un agente de cambio, un solucionador, ¿no? Porque cuando alguien tiene creatividad, ve el cómo sí se pueden hacer las cosas, cómo se puede transformar y ya en los problemas se encuentran también oportunidades, ¿no? Oportunidades para a partir de ello crear algo nuevo. Y finalmente es nuestra naturaleza humana, ¿no? Ser creadores, el venir a aportar aquí al mundo algo y qué mejor que a través de el arte y la cultura. Y pues como última pregunta, Tico, ¿qué significaría para ti ser un embajador de la paz? Yo sé que en la práctica ya lo eres, pero quisiera saber qué significaría para ti. Pues significa la responsabilidad de saber que eres el portador de un mensaje que, que debe encontrar más ecos en la ciudad, que debe encontrar más personas que se involucren, que debe encontrar más personas que apuesten por lo mismo, que encuentren en la paz la importancia de la construcción de las relaciones humanas en las comunidades. Y pues yo creo que eso, que es una gran responsabilidad. Pues así es. Y bueno, y es bonito porque uno cuando asume su papel de agente de cambio, de responsable, también fortalece la fe de creer que las cosas son posibles a pesar de lo que nos puedan decir con las noticias, a pesar de la desesperanza que pueda ser el ver esa luz en el corazón de otras personas, el poder despertar esa chispa de querer transformar y no verlo todo negro a veces, sino el poder ver esa luz, encenderla y expandirla es algo maravilloso, ¿no? Y tener esa fe fuerte de creer que las cosas son posibles y que tenemos ese poder ilimitado para poder transformar nuestro entorno. Y pues me congratula mucho Gracias. el estar aquí contigo, el conocerte un poco más, el que nos compartas el trabajo de Casa de las Ideas. Y bueno, pues quiero invitar a todos los que nos ven a que difundan esta entrevista, a que nos hagan sus comentarios, a que se acerquen también a la red de Peace is Possible para que podamos juntos educar a las presentes y futuras generaciones a vivir un mundo de paz, libre de violencia, con justicia y con prosperidad. Porque cuando nosotros creamos las condiciones óptimas en nuestro entorno y dejamos de quejarnos y empezamos a actuar para tomar la responsabilidad de ir transformando lo que no nos gusta. Y si tenemos ¿cómo lo puedo decir? Una bendición en nuestra vida de tener quizás cubiertas las necesidades básicas. Es importante el poder colaborar, contribuir con los demás para que esto se equilibre, porque al final
aunque queramos ser indiferentes, si algo le está afectando al de al lado, es como un boomerang, se regresa y te puede afectar a ti también porque estamos todos conectados, ¿no? Entonces yo los invito a que pues nos sigan en Instagram, en Facebook como The Peace is Possible, que sigan a Casa de las Ideas, que se pongan en contacto con nosotros, contigo, conmigo, para que podamos verdaderamente sumar, colaborar, hacer esfuerzos. Si están en otro país, en alguna otra parte, bienvenidos también. Vivimos afortunadamente en la frontera más transitada del mundo. Recibimos personas de todas las culturas. Tijuana es una ciudad extraordinaria que si en algún momento tienen la oportunidad de venir, de conocer, de compartir, se van a enamorar. Y se van a enamorar de la calidad de líderes que hay, de la creatividad que tenemos en esta ciudad y la magia de poder transformar. Porque aquí, si algo siembras en Tijuana, crece y trasciende muy rápido, así sea lo positivo o lo negativo. Así que es mejor sembrar cosas positivas para poder realmente cambiar la realidad y poder tener el mundo que queremos ver. Todo es posible si empezamos creyendo, pero si además de creer, actuamos en esa fe y en esa convicción de poder transformar nuestra vida y nuestra realidad. Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias.